Vamos a continuar hacia una de las mesas empresariales donde hablamos de la doble verticalidad entre la sostenibilidad y la digitalización en la internacionalización de nuestras empresas. Aquí lo que buscamos es esa visión complementaria entre los desafíos y oportunidades actuales en sus respectivos sectores. Nuestra primera panelista es profesional con una sólida trayectoria. Raquel Jorge es directora de Asuntos Europeos y Oficina de Bruselas en A-Digital, Senior Fellow en Elcano y CPS, y es una de las principales expertas en política tecnológica y diplomacia digital en España. También tenemos la suerte de contar con un referente en el ámbito de la movilidad urbana y sostenible. Daniel Velasco es presidente de B2B Mobility y Media en Cabify, compañía en la que inició su trayectoria en 2016, liderando la implantación y el desarrollo de operaciones en Brasil como Country Manager. En 2018 dio el salto a Europa, donde fue nombrado Regional Manager de España, consolidando el crecimiento de la compañía en el mercado europeo. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sao Paulo, donde también cursó un máster en gestión de operaciones y ha completado un programa ejecutivo en innovación y crecimiento en la Universidad de Stanford. Además de Cabify, antes de Cabify fue emprendedor en el sector de la movilidad, fundando la exitosa plataforma Caronas.co. Más tarde sería adquirida por el grupo Rocket Internet. También ha participado activamente en el ámbito institucional como miembro de la Cámara de Comercio Española y Fundación Every. Un fuerte aplauso para ellos y vamos a comenzar. Raquel. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar por Raquel. Me gustaría saber qué papel está jugando la regulación europea, tanto como en el Pacto Verde o la Ley de Servicios Digitales, como impulso o como freno en la internacionalización digital de las empresas. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por una doble perspectiva. Primero, por el tema y segundo, porque soy valenciana, así que siempre que puedo participar en este tipo de espacios, pues mucho mejor. La verdad, me agradecida a Luz también y a todo el equipo de Cámara Valencia. Sobre la regulación europea, al menos en el ámbito tecnológico, más vinculado pues, al Reglamento de Servicios Digitales, que intenta regular la moderación de contenidos, pero también, y creo que sobre todo mirando aquí el tipo de empresas que hay, el Reglamento de Mercados Digitales, que lo que intenta es ayudar y facilitar a las empresas de origen europeo que no haya prácticas monopolísticas o de oligopolio por parte de empresas que no son de origen europeo, ¿no? Y que puedan participar en el mercado de una manera más activa, que su participación en el mercado, el porcentaje sea superior. Entonces, ¿en qué medida este tipo de reglamentos o legislación europea facilita la internacionalización de las empresas? Lo hace de dos maneras. La primera de ellas es, siempre este tipo de reglamentos tiene un componente internacional, que puede ser o bien ayudando a que las empresas tengan certidumbre jurídica sobre cómo pueden operar con terceros países. Por ejemplo, sabemos que toda empresa europea, cuando va a un tercer país, va a poder operar en ese tercer país si hay un acuerdo de adecuación de datos, es decir, que los datos que vuestras empresas crean en el ámbito industrial, o sea, datos industriales, datos personales o datos no personales, siempre vais a tener la certidumbre jurídica de que nunca vais a tener ningún problema a nivel empresarial ni a nivel regulatorio con los datos que gestionáis. Y después la segunda perspectiva es que la Unión Europea en cada una de esas legislaciones que hace siempre tiene una especie de diálogo con Estados Unidos, un diálogo con Brasil, un diálogo con distintos países. Y siempre el ámbito digital es una de las prioridades más claras dentro de esos diálogos. Cabify ha sido pionera en sostenibilidad en el sector de movilidad. ¿Cómo habéis conseguido que eso sea una ventaja para expandiros internacionalmente? Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. En Cabify, o sea, desde la concepción hemos buscado lo que es una diferenciación en lo que es, llamamos internamente servicio superior, ¿no? Y dentro de todo lo que puede llamar servicio superior, la pata de sostenibilidad, tanto ambiental como social, aparece, ¿no? Con gran fuerza. Entonces, uno fue creerlo, básicamente, creo que trabajar con sostenibilidad ambiental y social genera muchas dudas por la eficiencia económica, ¿no? De este paso. Entonces, de nuestro lado, la tasa de éxito vino creerlo. Dos,
una vez que iteras mucho sobre el mismo problema, empiezas a buscar ganos de eficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy a nivel global generamos más de 10-15% de los viajes con alguna, llamemos, feature de accesibilidad, ¿no? O sea, personas que tienen alguna necesidad de accesibilidad consumen casi 10-15% de nuestros viajes. A nivel de solución corporativa, hemos visto una mayor preocupación, tanto impulsionada por regulaciones, ¿no?, europeas o países más vanguardistas de lo que es el desarrollo ambiental y social, donde hoy, por ejemplo, en España, más del 50% de los viajes que generamos con empresas, ellos son hechos con vehículos eco o electrificados, ¿no? Y en cuanto a Latinoamérica, esto empieza a crecer, ¿no? Yo creo que usar Europa como base para construir todo el desarrollo de un negocio donde los pilares son sostenibilidad, te da una ventaja competitiva justo para entrar en mercados que están empezando con esto. Entonces, uno fue creerlo, dos, hay que apostar, realmente hay riesgo, financieramente hablando. Estamos haciendo un despliegue ahora en España de más de 1.500 coches eléctricos y esto a nivel números son muy rojos, pero apostarlo y construir una operación con la madurez de transformar esto también en un producto que sea comercializable, creo que es lo principal. ¿Crees que el cliente lo valora? Sí, aunque tienes que tener los básicos muy bien hechos. O sea, puedes tener lo más sostenible del mundo, pero si ya no estás jugando un precio que entra en una margen de precio que sea lo mínimo competitiva, si en nuestro caso nuestro servicio es muy clave a la disponibilidad, ¿no? Igual cualquier empresa, el stock. Si no tienes un mínimo de stock para proveer el servicio, es que claramente puede ser lo más sostenible del mundo, no te van a consumir. Entonces, el juego es entender cuál es el mínimo, la mínima, llamemos línea de corte, conseguir trabajarla, y encima de esta línea de corte colocar los otros atributos de venta, ¿no? Eso es lo que hemos visto en un mercado que es súper comoditizado, ¿no? Y el transporte, peleamos con Estados Unidos, Uber, Didi, que es China, ¿no? Poca gente sabe de Didi, pero Didi es mucho mayor que Uber a nivel global. Latinoamérica, Didi está muy penetrada también. Aquí con rusos, ¿no? También podemos hablar que peleamos con mucha gente que tiene una capacidad financiera y con una apuesta muy grande por precio, ¿no? Y lo que hemos buscado es, oye, al entender este contexto, ¿cuál es lo mínimo para que no me excluyan del mercado? Porque realmente aquí financieramente hay un juego de pelea de quién tiene más los deep pockets, ¿no? O sea, quién más dinero tiene. Y una vez encontrado esto, la sostenibilidad realmente y la diferenciación de servicio nos trajo una oportunidad y es donde seguimos construyendo y creciendo la compañía. Hablamos durante la mañana de la posición de Europa, dónde está, si está aquí, si está allá, si está a la cola. ¿Crees que Europa está sabiendo convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva real frente a otras regiones? También un poco en línea de lo que ha estado contando Pablo anteriormente. Sí, esta es muy buena pregunta porque creo que en la manera en la que la Unión Europea está fomentando que las empresas puedan ser competitivas gracias a la sostenibilidad es doble. Hay un elemento que es la Unión Europea, pero hay otro elemento que son los casos de uso de las propias empresas, que muchas veces vienen impulsadas por iniciativas de la Unión Europea, pero muchas veces vienen impulsadas por un interés genuino propio de la empresa por diferenciarse, que es lo que comentaba el compañero de Cabify. Entonces, por la parte de la Unión, en primer lugar, poner en valor que muchas veces depende más de las empresas el impulsar esa diferenciación a través de la sostenibilidad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Pues está la parte regulatoria, pero sobre todo lo que está intentando es dar incentivos. Incentivos, por ejemplo, incentivos fiscales, incentivos a la hora de facilitar el acceso a ciertos fondos públicos si tú como empresa demuestras que tu modelo de producto tiene un componente de sostenibilidad importante. Ahora, esos fondos públicos, lo que se necesita, y es algo que además siempre se reclama y se hace un diálogo con las administraciones públicas, es que sean ágiles a la hora de percibirlos y que no te suponga que tu propuesta del año 2021 de sostenibilidad la tengas que seguir cumpliendo en el año 2027 para poder ejecutar ese fondo público, ¿no? Es decir, se necesita que ese fondo público, que es comprensible que tenga estos requerimientos burocráticos, porque es el dinero público de todas las personas, pero que tenga una agilidad a la hora de utilizarse. Y ahí justamente es el valor de que las empresas europeas puedan beneficiarse de fondos públicos europeos. Y luego hay un tercer elemento que se está empezando a trabajar desde este año, que es que como la Unión Europea quiere impulsar que el capital privado
realmente llegue a las empresas europeas. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se ha visto es que el fondo público ha ido por un lado y el capital privado ha ido por otro. Ahora mismo la Comisión Europea hizo hace unos meses una propuesta para la Unión de Ahorros e Inversiones, que de manera práctica y tangible es lo siguiente, que los bancos puedan derivar sus ahorros como bancos en programas de financiación para empresas que quieran impulsar esta transición doble, verde y digital, por un lado. Y luego que los fondos de capital riesgo que hay en Europa puedan cumplir con ciertos criterios de garantías para las empresas, de manera que el dinero no venga pero luego se vaya, pero que sí que esos fondos de capital riesgo puedan dar dinero de una manera mucho más ágil entre distintos países, sobre todo porque cuando hablamos de empresas, aquí seguro que tenemos casos de pymes que no trabajan solamente en España, trabajan fuera e incluso muchas veces sus clientes estarán fuera, ¿no? Y entonces no son empresas españolas, son empresas europeas, claro. incluso empresas internacionales. Entonces, facilitar que los fondos de capital riesgo no tengan que ir país por país cumpliendo con cada una de las 27 regulaciones y que realmente solo haya un régimen 28, es decir, un régimen único, pues eso también ayuda a las empresas justamente a poder validarse y diferenciarse a través de proyectos de sostenibilidad. Sí, porque, por ejemplo, hablando de estas barreras o de esa iniciativa, ¿no? Y ese sueño de que todo vaya pues, al unísono y que vaya unificado, ¿qué barreras regulatorias o de percepción os encontráis al ofrecer los servicios responsables en entornos distintos en los que os estáis moviendo? ¿Percibís esas barreras o lo veis como esa oportunidad? Solo complementar algo de lo que dijo Raquel antes. O sea, desde Cabify, Raquel comentó del acceso a fondos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el plan de electrificación nuestro viene con el Banco Europeo, ¿no? De desarrollo. Pues, hemos captado ahí como 40 millones. O sea, hay líneas que realmente empiezan a generar una facilidad para que puedas acceder a algo que después lo usas de ventaja competitiva. Entonces, por sumar que hay puntos de trabajo de la Unión Europea que realmente nos están apoyando, no solo por consolidar lo que es el negocio en España, otros países de aquí europeos, pero también en Latinoamérica. Y yendo a nivel regulatorio, el mayor problema que tenemos hoy es que nuestro modelo de negocio tiene una pulverización regulatoria, o sea, cada país o incluso cada ciudad muchas veces tiene alguna exigencia regulatoria. Entonces, esto genera una complejidad, pero a la misma vez, si consigues operarlo bien, te genera una ventaja competitiva. O sea, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, los distintos mercados que hemos entrado, todos nos hemos adherido exactamente a algunas oportunidades regulatorias donde un mismo Uber o un Didi o algún otro grupo mucho mayor no ha replicado el modelo de negocios. Esto también nos genera una ventaja competitiva para acceder a determinados tipos de clientes o determinados tipos de mercado que ellos no pueden acceder. Complejo, porque esto te genera que construir una estructura por detrás un poco más robusta, tanto a nivel regulatorio, políticas públicas, policy affairs, legal, pero a la misma vez usamos esto de ventaja competitiva. Entonces, hay una complejidad regulatoria que existe, si ella no bien interpretada te puede asustar, pero no deja de ser una ventaja competitiva si lo entiendes bien. Y realmente trabajar con palancas de sostenibilidad, cuando hablamos ambiental y social, también te abre muchos mercados. Podéis replicar ese modelo. Sí, o sea, como hay una tendencia ocurriendo, ¿no? De la mejora ambiental y social, esto a nivel por lo menos global pasa mucho en lo que es el occidente. Al tener muy fuerte ya algunas palancas o operaciones nuestras que muestran esto de manera bastante concreta, ¿no? O sea, el nivel de emisiones o tipos de coches o cómo reduces el uso del coche. Por ejemplo, un coche hoy conectado con Cabify versus comparando un taxi, ¿no? Que pides a mano alzada, aumentamos la eficiencia de este coche unos 40-50% que si estuvieras haciendo el trabajo 100% offline, ¿no? Entonces, esto te abre también entradas a regulaciones más complejas. Entonces, la mayor eficiencia nuestra, de punto de vista ambiental y social, también te ayuda a desbloquear regulaciones más exigentes. Eso es un poco donde vemos la oportunidad, pero es complejo. O sea, no es tan simple del día para la noche interpretar una regulación y entender cómo entrarlo, ¿no? Te exige construir un poco de conocimiento interno y capabilities para poder jugarlo.
¿Qué recomendaciones les daría, Raquel, a las pymes que están digitalizando su modelo de negocio para que no pierdan ese tren de la sostenibilidad, ¿no? Al final son dos variables que van muy de la mano. Sí, bueno, aquí hay muchísimos temas sobre recomendaciones para poder digitalizarse y al mismo tiempo tener este punto de sostenibilidad. Mi parecer es, en primer lugar, el pensar en que, o sea, en primer lugar, cuál puede ser la optimización de recursos a nivel de empresa y de negocio, el modelo productivo que tenéis en vuestras empresas, si realmente podéis introducir estos elementos de sostenibilidad. O sea, para mí el primer elemento sería el beneficio que tiene para optimizaros en vuestras capacidades. En segundo lugar, el cumplimiento que os permite ya empezar a trabajar en esta vía a la hora de poder beneficiaros en el futuro de fondos públicos, porque ya el tener el poder mostrar que en los últimos 3, 4, 5 años lo habéis hecho, os va a facilitar luego poder acceder a ciertas líneas de financiación que además ahora se están ampliando, tanto desde la parte digital, y ahora comentaré, porque muchas veces hablamos de transición doble, pero es verdad que cuando miras los fondos públicos muchas veces va por separado, que quizás también es un problema para las empresas. Entonces, ahora mismo tenemos como dos grandes líneas de financiación en el ámbito europeo. En primer lugar tenemos STEP, que es la plataforma europea de tecnologías estratégicas, que pertenece a DigiBudget, que sería como la Dirección General de Presupuestos. Es una ventanilla única que lo que intenta centralizar son 11 líneas de financiación que ha habido hasta ahora. Siguen existiendo, pero funciona como ventanilla única. Entonces, lo que se está haciendo es intentar que las empresas, sobre todo las de origen europeo, pueden ser también empresas extranjeras que operen en Europa, pero sobre todo se prioriza que sean empresas europeas de origen de aquí, que se puedan beneficiar de fondos públicos en 3 ámbitos. En tecnologías digitales, como puede ser inteligencia artificial, blockchain, cuántica, la nube, datos. También una segunda línea, tecnologías limpias, lo que ha comentado el compañero, paneles solares, fotovoltaicas, electrolizadores, baterías de todo tipo. Y una tercera vía son las biotecnologías. Por ejemplo, si aquí hay empresas que trabajan pues, en maquinaria o equipamiento que pueda utilizarse para detectar o para hacer diagnóstico de enfermedades. Entonces, esto se considera tecnología, es decir, no solamente la tecnología digital, sino que hay tecnologías verdes y biotecnologías, tecnologías más orientadas a la salud. Y después tenemos otro ámbito que es el de la sostenibilidad. Por ejemplo, con la propuesta del acuerdo de la industria limpia, el Clean Industrial Deal, de la Comisión Europea, lo que se pretende es que para dentro de unos 10 años aproximadamente, el 40% de la manufactura se realice dentro de Europa. Entonces, a partir de aquí también están saliendo nuevas líneas de financiación. Entonces, yo lo que animo es un poco a percibir esta oportunidad como una oportunidad, en primer lugar, para optimizar vuestros recursos, después para poder ya ir preparando esos documentos, ¿no?, para posibles fondos públicos, y luego, en tercer lugar, porque también en el fondo el contexto actual hace que mejore la imagen de la empresa, ¿no? Y creo que eso también es beneficioso desde un punto de vista reputacional, y después seguir con CESTE o con ICEX a las visitas que haya con delegaciones empresariales a terceros países, donde además pues, hay una cobertura por parte de la Administración Pública de vuestro coste de viaje. Así que. Evidentemente aquí... Y cámara también, por supuesto. No, pero me refiero, claro que sí. Administración pública. Pero aquí queda muchísimo por hacer, porque ¿realmente las pymes están haciendo uso de todas estas líneas? Pues esa sería una pregunta que yo más bien haría, porque no tengo los datos. Pero una cosa que sí que se está viendo es que hace hace unas semanas, de hecho, la Comisión Europea, no sé si habéis visto que este año parece que es el año de la simplificación regulatoria, ¿no? Vamos a hacer documentos desde la Comisión Europea para simplificar la regulación. No es para eliminarla, es para simplificarla, es decir, para que a nivel de trabas administrativas que se han detectado, pues se pueda reducir. Entonces, ha salido una propuesta para crear una nueva categoría de empresa, que ya no sea ni large companies, ni startups, ni pymes, que van a ser las small and mid-cap companies. Son empresas de capitalización mediana o pequeña. O sea, esto es importante desde el punto de vista de las empresas, porque a lo mejor alguna de vosotras caéis dentro de esa categoría. Todavía no se sabe muy bien qué van a hacer, pero es importante echarle un vistazo. Y si no, luego seguro que Luz te recojo el testigo. Sí, recogemos el testigo de todo esto. Entonces, ahí está, en esta nueva definición que se quiere empezar a negociar ahora, lo que se dice es que son empresas de entre 250 y 750 empleados
cuya capitalización, no recuerdo ahora el número exactamente, luego lo podemos mirar, es superior a X tanto. Y entonces este nuevo tipo de empresa se encuentra en una situación en la que no es una pyme, entendedme como se entiende de manera tradicional, pero tampoco es una gran empresa, pero tampoco es una startup, porque no ha tenido un crecimiento abrumador de repente. Entonces, este nuevo tipo de categoría de empresa, lo que ahora se espera es que se puedan eximir de poder aplicar cierta regulación digital y de sostenibilidad, por ejemplo, en materia de protección de datos, no tengan que aplicar algunos artículos. Wow. Luego, en materia de sostenibilidad, tengan como ciertas exenciones o ciertos incentivos. Y luego, lo que se espera es que, a medida que vayan saliendo iniciativas nuevas por parte de la Unión Europea, siempre se haga un tratamiento particular a este tipo de empresa. Y tiene una razón de ser, que es que se han dado cuenta de que, de la misma manera que se ha creado una nueva categoría de startup o ya scale-up, que es otro concepto, también se necesita impulsar a estas empresas que están en esa situación intermedia, en la que a lo mejor ya no hace falta que se beneficien de los mismos incentivos que se le da a una pyme, pero tampoco alcanzan la categoría de gran empresa. Bueno, es interesantísimo porque aquí se une otro componente de que si tenemos una nueva categorización para las empresas y hablamos en un futuro próximo del pasaporte digital de producto, etcétera, pues bueno, hay muchas iniciativas de las cuales, pues bueno, como instituciones, tanto IBACE como Cámara, recogemos el testigo, por supuesto, para informar. Hablando de estas tecnologías clave, me gustaría saber qué tecnologías son claves para que la movilidad urbana sea realmente sostenible y escalable en diferentes mercados. Es una buena pregunta. O sea, hay una transformación en todo el sistema de movilidad ocurriendo. Yo creo que lo básico es realmente toda la tecnología del coche, ¿no? O sea, que sean coches que realmente sean asequibles a nivel de para que financieramente puedas utilizarlo y explotarlo. Como comentó el compañero justo antes, esta tecnología está quedando bastante asequible en los últimos años, aunque realmente todavía no tanto como esperamos, pero hoy a nivel ya más operativo nuestro hemos colocado en las calles muchos coches de estos, casi 1 millar de ellos, y ya el precio de entrada comparado a 2, 3 años atrás lo hace rentable. Entonces, sí. Yo creo que llamemos que el estado del arte de la electrificación, por lo menos a nivel el hardware, que es el coche, ya empezamos a encontrar en varios mercados un nivel que esto ya facilita la entrada, pero esto sí o sí es algo necesario, una tecnología que sea asequible a nivel financiero. La segunda barrera de entrada ya es el tema del sistema de carga, no deja de ser un avance tecnológico. Cuando hablamos que, por ejemplo, a nivel Madrid, e incluso en Valencia tenemos algunas conversaciones para crear algunos centros de carga muy rápidas, ¿no? Para movilidad, te toca cambiar casi toda la infraestructura de electricidad en transformadores, potencias, o sea, tienes que crear una infraestructura de carga que no están habituados o no está la infraestructura construida. Entonces, este es un gran bloqueo que tenemos hoy. Entonces, si se quiere dar un avance rápido a la transición de movilidad, llamemos sostenible por emisiones, esto todavía es una tecnología que todavía queda por más, hacer, ¿no? Y necesitaríamos mucho más apoyo aquí, sí, ya más de gobierno o instituciones públicas que desembolsament privado, ¿no? Aunque ahora estamos invirtiendo mucho nosotros desde fondos internos. Y ya yendo más a lo que es el consumo, ¿no? Realmente el consumo hoy él está evolucionando y ya está a un consumo muy segmentado, donde las preferencias se están entregando mucho más a medida a los usuarios, ¿no? Y la tecnología en la venta, que es, oye, entender muy rápido los hábitos de consumo, paquetizarlo y poder entregarlo, y ahí podemos usar las aplicaciones que han ganado esta ventaja, ¿no? De customizar muy rápido productos y entregarlos muy rápidos a los usuarios. Yo diría que esta pata de la tecnología a la venta, o cómo haces que tu producto sea asequible y rápidamente se transforme a la necesidad de los clientes, esto es clave. O sea, si no consigues demostrar el valor y la propuesta de valor de que tienes algo sostenible, es que no consigues generar el valor de marca que esperas.
pero sería la tercera tecnología para lo que es movilidad. Y tanto. Bueno, y hay algo que todavía no hemos sacado de la conversación y es la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Es el perejil, ¿no?, de todas las salsas. ¿Qué papel creéis que jugará la inteligencia artificial en la sostenibilidad aplicada al comercio internacional? Empezamos por ti. Desde nuestro lado, es una herramienta. O sea, básicamente creo que esto está pasando en muchas empresas que son muy demandantes de operaciones. O sea, Cabify se parece a una empresa que es muy online, pero somos muy offline, ¿no? O sea, en el fin es un coche que transporta a la persona. El online está la comercialización y la capacidad de encontrar un coche, un pasajero, pero el servicio entero es offline, ¿no? Dentro de un coche. Entonces, la herramienta de la inteligencia artificial hoy nos está ayudando a optimizar un montón de procesos operativos, tanto tecnológicos a nivel más para lo que es la experiencia aplicación, pero trayendo la complejidad, por ejemplo, de puntos de carga, optimización de cómo haces la carga de estos coches, de cómo haces el mantenimiento de ellos. Esto realmente estamos ganando muchas ventajas al utilizar inteligencia artificial para optimizar procesos. Entonces, como herramienta, realmente vemos hoy gran oportunidad interna para optimización, pero ya hemos empezado a utilizar para lo que hablaba justo antes de las tecnologías para el transporte sostenible, cómo yo ofrezco un servicio mucho más acorde a lo que el cliente espera, pero por entenderlo en tiempo real lo que él necesita. O sea, hoy en día, dentro de Cabify, cuando cae un trayecto, es que esto no es reciente, ya teníamos mucha inteligencia artificial antes, por minuto estamos transaccionando, si no me confundo, son como 40, 50 mil data points. Y a la misma vez tienes que optimizar todos a la misma vez. Entonces, realmente jugar esto, que es entregar el servicio que el pasajero quiere y el conductor quiere en tiempo real, la inteligencia artificial es que nos está ayudando un montón. Antes realmente esto... Y entiendo que también para la gestión de las rutas, ¿no? Sí, O de cómo se mueven los coches y todo esto, Justo. ¿no? Porque al final, pues en cualquier método de transporte, y luego lo hablaremos también con DHL, transportar aire es lo más caro que hay. Es caro. Sí, justo. Entonces, ahí vemos mucha ventaja como una herramienta para optimización y entregar la mejor experiencia al cliente. Creo que todavía somos muy vírgenes de lo que queríamos estar aquí, pero hemos empezado nativos en tecnología, sabemos que vamos mucho más avanzados que otras empresas, pero de 1 a 10 yo digo que estamos en 2. Claro, en la línea de lo que le preguntábamos a Pablo anteriormente, ¿no? El hecho quizás de todo lo que son los puntos de carga y el mantenimiento puede ser que sea ese freno a que nosotros tengamos un crecimiento mayor, al igual que está pasando en otros países, y que bueno, pues eso es algo que, ¿no?, que a vosotros os está reteniendo a que podáis tener ese crecimiento. Desde tu punto de vista, ¿qué papel crees que juega la inteligencia artificial en la sostenibilidad aplicada a este crecimiento internacional? Sí, nosotros en Adigital, en la asociación, contamos con muchas empresas especializadas en inteligencia artificial. También está Cabify, pero justamente por la base tecnológica del servicio que luego es offline, ¿no? Pero no trabajamos juntos, sí. Exacto, sí, trabajamos juntos. Pero luego, por ejemplo, contamos con muchas empresas grandes y luego también con muchas startups especializadas en inteligencia artificial. O sea, su producto de venta es la IA. Entonces, lo que vemos es que para ellos la manera en que mejor pueden internacionalizarse, ¿no? Y también, ya comento un poco la parte de sostenibilidad. Claro. La mejor manera en la que pueden internacionalizarse es ofreciendo un producto que realmente se diferencie de los servicios de IA que ofrecen las grandes empresas que ya conocemos todos, que son de Estados Unidos o de China. ¿Y cómo se puede diferenciar una empresa europea especializada en inteligencia artificial? Sectorializando. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, conocemos ya DeepSeek en China, conocemos ChatGPT y muchos otros sistemas de IA que son de Estados Unidos. La diferencia que ofrecen las empresas europeas es hacerlo en base a sector. Por ejemplo, hay startups especializadas en IA para educación. Hay startups europeas especializadas en inteligencia artificial para transporte multimodal. Empresas de IA que están especializadas en cuestiones de salud. Entonces, mi perspectiva, y seguro que hay otras perspectivas, es que uno de los grandes diferenciales que tienen las empresas europeas para diferenciarse es sectorializar. Ese es el diferencial que una empresa europea puede ofrecer con respecto a lo que ya existe, que ya tiene mucha predominancia en el mercado. Después, en cuanto a la parte de sostenibilidad, dentro de Adigital, en la asociación, nuestro director de IA responsable
Él desarrolló hace unos años un certificado de transparencia algorítmica que lo hicimos con la OCDE y está certificado por las entidades de certificación, nunca mejor dicho. Y se está aplicando en empresas para ayudar a hacer una especie de operación quirúrgica de tú abres el algoritmo que utiliza esta empresa e intentas entender cómo el algoritmo está procesando los datos que tú tienes como empresa, ¿no? Si, por ejemplo, puedes optimizarlo de cierta manera, más a nivel de negocio, pero también está mirando si puede generar discriminaciones o desigualdades desde una perspectiva social, pero también desde una perspectiva de si te estás dejando cosas por hacer en tu producto, ¿no? O en tu modelo de negocio. Y esto, en el ámbito de la sostenibilidad, se está convirtiendo en algo muy importante. Y es una reflexión que estamos teniendo ahora. O sea, no voy a tanto responder, sino voy a hacer una reflexión de la sostenibilidad. Ahora mismo estamos planteándonos hacer un libro blanco del impacto medioambiental de las tecnologías digitales, en concreto poniendo mucho énfasis en la IA. Y además tenemos una oficina en Santiago de Chile, es nuestra cuarta oficina, y con empresas latinoamericanas en Colombia, Chile, Ecuador, México y Uruguay, y ahora vamos a ampliar a Brasil, vamos a mirar también esto, es decir, cómo la IA se puede integrar en las empresas para ayudarles a ser más competitivas, pero también a que la IA te ayude a ser más sostenible, tanto desde la perspectiva de la optimización de tus recursos como negocio, como también por el impacto medioambiental. Bueno, mucha tela que cortar, desde luego. ¿Qué 3 elementos consideráis indispensables para que una estrategia internacional sea sostenible desde el principio? Que esa variable ya esté, que no sea luego de, uy, que se me ha olvidado, lo voy a añadir, sino que se debería de tener en cuenta desde el principio. Sí, pues para mí hay 3 elementos. Uno sería el cumplimiento regulatorio que al final está y tenemos que cumplir con la regulación. Entonces, el intentar tener una anticipación temprana a la hora de implementar esa regulación, ¿no? Es decir, tener un buen ecosistema por ejemplo, de las cámaras, de asociaciones, de bufetes de abogados que te permitan estar al corriente y hacer esta implementación temprana de esa regulación para que luego te evites cualquier tipo de problema, cualquier tipo de traba a la hora de querer empezar a operar en mercado brasileño o en mercado japonés. La primera sería la regulación. La segunda sería el equipo humano que tienes. El equipo humano en 2 sentidos. En primer lugar, un equipo humano que realmente tenga conocimientos sobre la dimensión internacional, es decir, que sean personas especializadas en la parte de internacionalización, y además creo que en Valencia hay grados ya empieza a haber, creo que algún grado de relaciones internacionales, pero también perfiles de ciencias políticas, de sociología, de economía, que muchas veces se tienen que ir a Madrid o al extranjero a trabajar, pero que aquí también pueden trabajar con esa vertiente, la parte de la internacionalización y ayudar más en la perspectiva de ya no tanto la regulación o el negocio, sino lo que es la involucración de los stakeholders, ¿no? De los actores que necesitas saber a qué instituciones tienes que llamar en Brasil, con qué asociaciones tienes que hablar en X país. Y ese tipo de perfil es muy importante y esto además lo siento de una manera muy cercana porque tengo muchos compañeros, incluida yo misma, que nos hemos tenido que ir habiendo estudiado este tipo de grados en Valencia. Y el tercer, he dicho regulación, capital humano, y el tercer elemento sería el tener un diferencial en el producto, como he comentado antes el ejemplo, ¿no? Empresas de IA que estén sectorializadas, pues en vuestro caso encontrar ese diferencial y sobre todo tener una interlocución muy grande con instituciones privadas y públicas que realmente os puedan hacer ese acompañamiento, porque seguro que el asesoramiento muchas veces no son las grandes estrategias, son los pequeños detalles los que marcan ese posicionamiento. Eso siempre, seguro. Los pequeños detalles siempre marcan la diferencia. Para ti, ¿cuáles serían esos 3 elementos? Sumando, que yo creo que son Sumando, sí, desde luego. Foco. Primero foco. O sea, yo creo que es muy común que empresas no solo de aquí, pero yo he convivido con muchas empresas que cuando dan su primer paso de internacionalización, todo es oportunidad, ¿no? O sea, imagínate Brasil. Brasil, 220 millones de personas, Río, São Paulo, Belo Horizonte, o sea, es como todo mucha oportunidad. O ves un Lima y ves una Bogotá, entonces creo que yo creo que la ansiedad mata un negocio. Es que es verdad. Y realmente entras en un mercado y de la nada ves que es un mercado nuevo, si tienes un buen producto genera atracción
Y yo creo que el primer paso es, oye, elige una batalla o dos y va por ella, ¿sabes? Yo creo que el aprender a internacionalizar es un paso, ¿no? Trayendo el caso Cabify, los primeros mercados que internacionalizamos después de España, que es nuestro país madre, fueron 2 países y estuvimos ahí 3, 4 años, ¿no? Y con una operación muy pequeña, muy enfocado en un nicho con un producto exclusivo para empresas. Después hemos abierto otros productos para personas privadas. Entonces, aprender a hacerlo con primeros pasos ayuda mucho. Y algo que también aprendí, aunque venía de otra escuela, es el mercado está ahí, él no se va a ir. ¿Sabes? O sea, hay aquella ansiedad de que si no hago hoy, se va. De hecho, hasta con amigos que me llaman a veces piden consejos y el otro día, oye, esto aquí es como, ¿sabes cuándo vas a comprar una nevera? Y ahí empiezas a buscar nevera y hay un montón de promociones de nevera. Y ahí quedas ansioso que, oye, vas a perder la oportunidad de la nevera, como si fuera la única vez que aparecería una promoción de nevera en tu vida. Y compras, ¿no? Y yo digo que a nivel empresarial es casi lo mismo. Entras y empiezas a quedar ansioso, que estás perdiendo oportunidad y que el tiempo llegó y que llegó un competidor y que entró pasta. Y tú mismo te generas una ansiedad a ti mismo y si eres un líder de una empresa, generas ansiedad a todo tu equipo, ¿no? Y consecuentemente a veces es una ansiedad sana, pero la gran parte es una ansiedad no sana. Entonces yo diría 1, foco. 2, generen las ansiedades que tengan sentido. Yo creo que la ansiedad de salir es relevante, pero el mercado está siempre ahí. Él no se va a escapar. Independiente de que tenga un competidor muy grande, vale, estamos en un mundo mucho más globalizado, la tecnología acelera mucho más los mercados, pero está ahí, él no se va. Si tienes un buen modelo de negocios, si tienes algo que está bastante claro, que puedes dar pasos, lo vas a jugar hoy o de aquí 2 años, 3 o 5 años. Y eso es lo que nos ha hecho Cavi, o sea, estar vivos hasta hoy. Estamos peleando con gente que tiene 20, 30 veces más de capacidad financiera que nosotros. Y yo digo, en Brasil hemos quemado mucho dinero en aquel mercado, porque tenía sentido en el momento, pero yo digo, no deberíamos haber corrido tanto por allí y podríamos haber invertido mucho mejor nuestro tiempo y pasto. Y yendo a nivel sostenibilidad, hay muchos nichos y realmente yo creo que la fuerza europea es una ventaja competitiva, pero también creo que es la complejidad europea. Hay tanta regulación, ¿no? Conozco amigos en Brasil, como comentaste, soy agrónomo, ¿no? Trabajaba en toda la industria de carne, leche, commodities, y siempre venía a Europa por temas regulatorios, porque hay mucho bloqueo. Y justo lo que se habla mucho en Latam es, Europa tiene ansiedad regulatoria. Y de cierta manera sí, ¿no? Lo hay. Aparece una cosita, tengo que regular. Esto es complejo porque te genera una estructura operativa compleja, pero eso también te genera una ventaja competitiva cuando vas afuera y no hay casi regulación, pero esto te exige un producto más maduro o una operación mucho más robusta. Y si consigues incorporarlo y venderlo esto como algo a empresas, que es lo que notamos hoy, por ejemplo, hoy a nivel de protección de datos en Latinoamérica estamos mucho más avanzados que otras empresas que están allá. Entonces llegamos con nuestro modelo de Cabify corporativo, por ejemplo, a empresas en Latinoamérica. Nuestra estructura de seguridad de RGPD es infinitamente veces mayor que empresas que están allí y que han nacido allá. Entonces, encontrar este nicho realmente es un nicho que puede ser sostenible y realmente lo puedes apostar. Yo creo que se puede jugar en este partido. La verdad que sí. Para finalizar, Raquel, porque bueno, pues Daniel ya ha anticipado un poco la última pregunta que os quería hacer. Me gusta eso del mercado está ahí, ¿no? Y el mercado no se va. Es cierto que hay que esperar el momento adecuado, que hay que estar preparado, que la ansiedad no es un buen compañero de viaje. ¿Qué recomendaciones darías tú a las empresas que quieren explorar estos nuevos mercados con foco sostenible? ¿Qué recomendaciones? Sí, no sé, ¿qué consejo crees que sería importante desde pues bueno, este nuevo modelo que vemos de estas nuevas empresas que aparecen, desde todos estos certificados, regulaciones? Pues bueno, no sé si a lo mejor el hecho de que, como pasaba y comentaba Cabify, de decir, oye, pues mira, ya estoy sometido a un montón de regulaciones europeas, bueno, pues aquí lo he pasado mal, pero quizá me está abriendo otras puertas, ¿no? Claro. En otros mercados. Claro.
Sí, o sea, yo creo que Daniel ha cubierto muy bien ya esta parte, pero quizás una recomendación, por ser sucinta y tampoco repetirme, sería el hacer mucho estudio de mercado de ejemplos que ya hay en materia de sostenibilidad dentro de vuestro sector o de vuestra vertical de negocio. Sobre todo para encontrar ese diferencial. Para mí es fundamental encontrar el diferencial, pero también encontrar el encaje dentro de una cadena de producción. O sea, muchas veces, a lo mejor este tema es un poco alejado, o a lo mejor hay alguna empresa aquí, pero pienso en la cadena de valor de los semiconductores. La cadena de valor de los semiconductores está muy fragmentada. Tienes cada una de las fases que te permiten llegar a tener un microchip, las tienes en un continente distinto. Pero ha habido una empresa en Europa que ha encontrado su diferencial y sin el producto que esa empresa holandesa desarrolla, nadie más puede desarrollar un microchip. Es como si dijeras que puedes crear el coche, pero solo una empresa europea te hace las ruedas. Y es ASML, que es una empresa holandesa que hace impresoras de litografía. Sin ella no habría semiconductores y se necesita. Entonces, para mí ese es el ejemplo, el diferencial y el cómo encajar tu producto pequeño, pero que se convierta en algo que genere dependencia en los otros, no porque queramos generar dependencia en otros, pero sí porque queremos tener un modelo de negocio pues sostenible en el tiempo. Pues nada, llegamos hasta aquí. Sobre todo agradeceros vuestra predisposición, colaboración y el compartir vuestro conocimiento con nosotros. Así que nada, un fuerte aplauso para ellos y muchísimas gracias. Iniciamos ahora la mesa empresarial titulada Inteligencia empresarial para el futuro sostenible, retos y oportunidades, que era el foco de nuestro evento de hoy. Vivimos un momento en que la sostenibilidad ha dejado de ser un añadido para convertirse en una condición indispensable en cuanto a competitividad. Las empresas que lideran esta transformación están utilizando la inteligencia empresarial y los datos no solo para reducir el impacto, sino también para innovar, generar confianza y abrir nuevos mercados. En esta mesa reunimos a 3 referentes desde 3 ángulos distintos: la logística, la financiación y la tecnología. Los 3 están impulsando el modelo empresarial más inteligente, digital y responsable. Lourdes Moreno es una profesional con una sólida trayectoria en el sector financiero. Lleva 16 años en CaixaBank, donde ha desempeñado distintos roles estratégicos en áreas de negocio ligadas a la estructuración de deuda a largo plazo y financiación de proyectos de energía. Desde hace 4 años lidera el equipo de sostenibilidad dentro del área de banca de empresas, en un momento clave para la entidad, la puesta en marcha del Plan Estratégico 2022-2024. Sitúa la sostenibilidad como uno de sus pilares fundamentales. Antes de su etapa en CaixaBank, trabajó en el Banco Santander y en PricewaterhouseCoopers. Y si hay un hilo conductor que recorre toda su carrera, es el contacto directo con el cliente, siempre en el centro de su enfoque profesional. Iñaki Salcedo es un profesional con una amplísima trayectoria en sostenibilidad y calidad dentro del sector logístico. Es director de Sostenibilidad y Calidad en DHL Express Spain, la división de transporte urgente internacional de una de las mayores multinacionales del sector, con presencia en todo el mundo. Acumula más de 30 años de experiencia en áreas clave como calidad, medio ambiente, compras y sostenibilidad, habiendo desarrollado su carrera en distintas compañías y desde hace más de 2 décadas forma parte del equipo de DHL Express, donde ha contribuido activamente a la transformación sostenible de la compañía. Un perfil con profundo conocimiento técnico y estratégico, clave para entender cómo la sostenibilidad se integra en la operativa diaria de una gran empresa de transporte global. Para completar esta mesa, contamos con la participación de Hugo Mira, un profesional con una sólida trayectoria en liderazgo empresarial, emprendimiento e innovación tecnológica en el ámbito de la logística y el comercio electrónico. Actualmente es CEO de Mojito 360, una empresa especializada en software para la gestión de cadenas de suministro, y también lidera Wimtrack, plataforma orientada al control y la localización de operaciones de transporte. Con más de 20 años de experiencia, Hugo ha ocupado cargos de alta dirección en diversas compañías, desarrollando proyectos desde su creación hasta su consolidación en el mercado.
A lo largo de su trayectoria ha demostrado una fuerte capacidad para combinar visión estratégica, innovación tecnológica y ejecución operativa, liderando equipos y empresas con un enfoque claro en el crecimiento sostenible y en el uso eficiente de los recursos. Un perfil con marcada visión emprendedora y profundo conocimiento de los procesos de transformación digital, claves para entender cómo la tecnología puede revolucionar sectores tradicionales como el transporte o la moda. Una conversación para entender cómo los datos, las plataformas digitales y los marcos ESG están redefiniendo los modelos de negocio globales. Estoy segura que estáis deseando conocerles, así que pido un fuerte aplauso para ellos y les pido que me acompañen. Lourdes, ¿qué tal? Sí. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Antes de empezar, nos gustaría proyectar un vídeo que nos ha incorporado DHL pues, para entender un poquito mejor cuál va a ser la ponencia a través de DHL Express. Vivimos juntos en este hermoso planeta, pero cómo se vea mañana dependerá de nuestras acciones hoy. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos cuidarlo. En DHL estamos impulsando el uso de vehículos eléctricos y combustibles alternativos. Nos esforzamos para entregar con mínimas emisiones en los 220 países en los que operamos. Contamos con una red de puntos de recogida para asegurar que las entregas se garanticen. Y con el combustible de aviación sostenible, el cielo es el límite. Cuanto más nos detenemos a pensar en las cosas que hacemos, más podemos mejorarlas y juntos ser el cambio que queremos ver. Bueno, Iñaki, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuáles son estas principales tecnologías que implementa DHL para reducir su huella de carbono en estos envíos internacionales? Bueno, muchas gracias, Luz, por la invitación. Gracias a IBACE y a Cámara. Bueno, nada extraordinario, ¿eh? Básicamente, pues, estamos muy metidos en electrificación de flota, con unos objetivos ambiciosos de cara al 2030, pues de llegar a 2/3 de nuestras unidades de recogida y reparto electrificadas. Y específicamente en nuestra, digamos, en nuestra división dentro de DHL, que nos dedicamos al transporte urgente internacional, tenemos un fuerte peso en la aviación. En la aviación, como antes apuntaba Pablo, hay muchos retos porque la electrificación está un poco, digamos que en un horizonte medio plazo, digamos, ¿no? Ahora mismo lo que llaman la densidad de las baterías pues no es suficiente como para levantar un avión y mantenerlo en vuelo durante mucho tiempo, ¿no? Pero afortunadamente tenemos la suerte de que contamos con, aunque son escasos y hay bastantes retos de producción, pero ya empezamos a contar con con combustibles sostenibles de aviación, que se llaman SAF, con las siglas en inglés, y que aunque vienen a costar entre 3 y 4 veces más que el queroseno convencional, pues es la solución que tenemos para descarbonizar el sector. De hecho, la Unión Europea ya ha adoptado el SAF como el vehículo de escalabilidad para conseguir la descarbonización en el sector. El SAF está permitiendo reducir emisiones en ciclo de vida en torno a un 70-80% respecto al queroseno convencional, aunque de momento tiene unas restricciones que que debe mezclarse con el queroseno y que solo puede hacerse hasta en un 50%, con lo cual los niveles de reducción de emisiones pues, no son exagerados, ¿no? Pero bueno, es la única, como digo, ahora mismo, existe también la tecnología del hidrógeno que se está investigando, etcétera, pero ahora mismo es la solución que la Unión Europea ha elegido. De hecho, ya hay una reglamentación que debemos cumplir las líneas aéreas para este año de llegar a un 2% de mezcla en el 25, un 7 en el 30 y, bueno, la típica curva de crecimiento hasta 2050. Y, bueno, ese es el principal reto que tenemos. Luego, bueno, pues aparte hacemos nuestras pequeñas contribuciones de fotovoltaica en nuestras instalaciones de autoconsumo,
Bueno, tenemos objetivos también objetivos y realidades de utilizar 100% energía verde en todas nuestras instalaciones. Bueno, ahí vosotros tenéis una doble vertiente, porque nos gustó que pudierais participar y sobre todo que aceptarais el participar en esta mesa, el hecho de vosotros como empresa y todos los retos que tenéis y también vuestros clientes, ¿no? Claro. Porque vosotros sí estáis viendo, o sea, una de las cosas que más nos gustaba, tanto como DHL como CaixaBank, ¿no?, es vuestro compromiso como empresa y el compromiso que tienen que adquirir las pymes y cómo vosotros estáis ayudando a las pymes a que puedan reducir esa huella de carbono, ¿no? Sí. Pymes grandes, al final todos juegan en la misma, sí, en el mismo tablero, ¿no? Nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos un abanico de clientes que es prácticamente la representación del mercado, porque tenemos un servicio estándar que cualquier empresa puede necesitar, ¿no? Pues, como puede ser la banca o... Bueno. Entonces, uno de los pilares estratégicos de nuestra estrategia de sostenibilidad es el generar soluciones de transporte menos contaminantes, por hablarlo de manera vulgar, ¿no? Y en ese sentido, nuestros padres de Alemania en su momento diseñaron y se está implantando en todo el mundo un servicio que permite, a nosotros no nos proporciona ningún ingreso, sino simplemente lo ponemos en el mercado para ayudar a las compañías, a nuestros clientes, a reducir su huella de carbono de alcance 3 en este caso. Es decir, utilizando nuestros servicios, pues bueno, generas huella de carbono de alcance 3 y a través del uso de este combustible sostenible de aviación, existe un modelo de una cadena de custodia similar a la que existe en la energía de origen renovable, que permite que puedas reclamar los beneficios ambientales de la compra de SAF. Es decir, tú compras SAF, eso se sabe que genera una reducción de emisiones en ciclo de vida de lo que sea, cada lote en función de cómo se produce genera un determinado número de emisiones y ese sistema es capaz de que tus clientes puedan apropiarse, a través de una pequeña contribución en el transporte, puedan apropiarse de esa reducción de emisiones que genera ese SAF en la atmósfera, considerando la atmósfera única. Es decir, incluso puedes estar generando reducción de emisiones en la atmósfera comprando SAF en Indonesia e inyectándolo en Indonesia y siendo un cliente de España, de Valencia o de cualquier parte. Aquí entraría también en juego la parte financiera, ¿verdad? Porque, bueno, aquí hablamos nos gustaría saber qué criterios de sostenibilidad está exigiendo CaixaBank actualmente a las empresas que solicitan financiación para proyectos internacionales, porque entra el concepto, ¿no?, de las finanzas sostenibles y bueno, que parecía que eso no iba a pasar, pero todo es green ahora, ¿no? Sí, todo ha llegado. Todo es green, ¿no? Que luego nos metemos en un lío. No, todo es green. Deberíamos de ir por ese camino, pero de momento no estamos ahí. Sí, claro, la sostenibilidad, bueno, en el banco, obviamente, como tú has mencionado antes, CaixaBank forma parte del plan estratégico y nosotros a la hora, somos un banco, prestamos dinero, y a la hora de realizar esta actividad, pues la sostenibilidad forma parte de esa decisión, ¿no? Entonces, en concreto, cuando tenemos solicitudes para proyectos internacionales, te diría que hay, por una parte, un carácter limitativo. Nosotros tenemos una política de gestión de riesgos ASG, o sea, debemos de cuidar qué tipo de activo entra en el banco, ¿vale? Y eso, pues, hay determinadas líneas rojas que sí que existen en lo que denominamos nosotros riesgo país, por ejemplo. ¿Qué significa esto, el riesgo país? Pues el riesgo país significa, he llegado un poco tarde, a lo mejor lo habéis mencionado antes. No, pero bueno, que al final el emblema de este es su riesgo país, como CaixaBank también entra en esta parte de riesgo país, Claro, ¿no? sí, indudablemente, porque, claro, tenemos una responsabilidad en el riesgo país. Es evidente, por ejemplo, que los países que no realizan una actividad de transparencia sobre derechos humanos, por ejemplo, trabajo infantil, yo qué sé, armamento controvertido o algún tipo, o que no son firmantes de
temas internacionales que velan, ¿no?, por unos mínimos en este sentido, pues se determina que hay un riesgo país que hay que gestionar. ¿Vale? Nosotros es verdad que nos usamos de herramientas externas, o sea, de listados que gestionan sobre todo pues MSCI y este tipo de ratings ESG y de bases de datos que hacen análisis en este ámbito para determinar cuáles son esos listados de esos países que tenemos que tener alertas o directamente líneas rojas. Por tanto, tenemos un carácter limitativo clarísimamente a la hora de acompañar a un cliente a un proyecto internacional. Y luego, como no podía ser de otra manera, también hay un carácter incentivador, es decir, también de ayudar, ¿no? De ayudar, entiendo. claro. Sí, no, claro, dices, espera, que también se hay te acaba de listas, cerrar el grifo, ¿no? No, claro. También hay listas de países, por ejemplo, en vías de desarrollo, que todos aquellos proyectos que cualquier cliente nuestra pues quiera fomentar en vía de desarrollo, pues en el ámbito de educación, en el ámbito de healthcare, de salud, en el ámbito de desigualdades, en todo lo que sea este tipo de cuestiones, evidentemente que tengan un certificado que podamos contrastar ese impacto social, claro, porque si no esto es un coladero y no puede ser. Por supuesto, les acompañamos, les incentivamos, forma parte del mercado de finanzas sostenibles en el ambiente social. Con lo cual te diría que cuando nos vamos fuera, acompañar a un cliente, pues están las dos caras de la moneda. Claro. Hay que tener cuidado en la gestión del riesgo del país, pero también hay que tener una apuesta incentivadora siempre y cuando el impacto sea positivo. Y además, el que la propia empresa tenga su propio rating y su clasificación. O sea, ya no solo, o sea, aquí hay varios indicadores, porque sería el indicador de la empresa y luego el proyecto que quiere abordar. Claro, en la sostenibilidad puedes hablar en el banco. Podemos analizar la sostenibilidad desde el punto de vista de la actividad del cliente o de la finalidad de la financiación. Es decir, si tú, yo qué sé, te dedicas a fabricar zapatos, pues per se no tienes una actividad que tenga impacto positivo. Pero a lo mejor para fabricar esos zapatos necesitas una inversión de eficiencia energética, pues porque quieres reducir tu huella de carbono, etcétera. Pues si yo te doy una financiación e identifico el impacto positivo de esa actuación, de ese CAPEX en concreto, pues sí que puedo hacerte, ¿vale?, entrar en el mercado de finanzas sostenibles con esa actividad finalista. Entonces, bueno, están las dos vertientes y bueno, la verdad es que es interesante porque es un ámbito muy nuevo. Correcto. Y muy accesible para la pequeña empresa, para la mediana y, por supuesto, para la grande, claro. Sí. Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto todos de poder informar, de acompañar y de asesorar. Eso es. Porque si no, pues bueno, entras ahí en un desconocimiento absoluto, en el infinito de, ay, Dios mío, ¿no? Y entra la ansiedad que hemos hablado antes que no beneficia a nadie. Una de la ponencia de Pablo la titulábamos como del CO2 al dato, ¿no? Y ahí es donde entras tú, Hugo, directamente. ¿Cómo utilizáis los datos y la trazabilidad documental para ayudar a las empresas a demostrar esta sostenibilidad, ¿no?, ante los clientes, las administraciones y en sus flujos de trabajo? Correcto. A ver, bueno, primero, nosotros somos Mojito 360, nos dedicamos a hacer cócteles, somos una empresa de software. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. ¿Sí? Vale. Nosotros somos una plataforma que damos trazabilidad y gestión documental en la supply chain internacional. Al final lo que hacemos es trazar básicamente dónde están los contenedores, dónde están los pallets, dónde están los activos de nuestros clientes, su supply chain, tanto de entrada como de salida. Y en segunda parte, el gran dolor que solucionábamos históricamente era la parte de gestión documental. Detrás de un pallet, detrás de un envío, detrás de todo lo que hace DHL, hay una factura, un packing list, un DUA, un certificado de origen, un sinfín de documentos que son diferentes en origen, en destino, y que al final para el importador y el exportador es un dolor gigante el saber que tiene todos los documentos preparados para el día en el que tiene que prepararlos, en el que tiene que entregarlos, bien en la aduana de origen, bien en la aduana de destino. Vale. Esa ha sido siempre nuestra propuesta desde el 2021 cuando nacimos.
de pronto nos dimos cuenta que al final la parte de la sostenibilidad no deja de ser un dato más de esa trazabilidad. Tenemos las millas recorridas y tenemos el CO2 y incorporamos esa parte de CO2. ¿Por qué nos utilizan y cómo vamos? Tú hablabas de la parte de cumplimiento. Efectivamente, para mí tenemos un gran reto. Me ha encantado, te lo vuelvo a repetir, me ha encantado tu charla, pero yo me quedo con una reflexión y es, hemos empezado con el cambio climático, has empezado dando las pinceladas hacia dónde vamos, las sequías, pero al final hemos sacado una conclusión, por lo menos yo he sacado una conclusión, lo que mueve el mundo es el dinero. O sea, al final es que, o sea, madre mía, cómo estamos todos y cómo tendríamos que cambiar el mundo y ser más sostenibles, pero al final hacia donde esos cambios radicales que están superando la curva de previsión era el solar. ¿Por qué? Porque es más barato. Los coches eléctricos, sobre todo en China, ¿por qué? Porque ya son más baratos que los coches. Nosotros básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes igual trabajan con DHL y con 4 proveedores más, a generar una plataforma única donde están midiendo su propia huella de carbono para poder estar en esa parte del cumplimiento. Y yo creo que es imprescindible. O sea, yo creo que abordar la parte de sostenibilidad, sobre todo la que abordamos nosotros, que es el Scope 3, que es el alcance 3, que es la que generan los clientes con respecto a sus operaciones de transporte internacional, es que es imposible abordarlo de otra manera que no sea, o sea, con una calculadora y un papel no puede ser, con un Excel te vas a volver loco y al final necesitamos meter tecnología que haga que a nuestros clientes por lo menos les cueste poco. Yo creo que el reto es que en algún momento le saquen beneficio a esto, porque ahora mismo yo creo que, sobre todo en lo que es alcance 3, la única motivación, o la motivación principal, es que hay un marco regulatorio que también hemos hablado en Europa, que es súper duro y que tienen que cumplirlo y es un poco el látigo. Y conforme vienen políticas de defensa, Trump empieza a hacer cosas locas, empezamos a levantar la mano sobre la parte de cumplimiento. Pero bueno, al final, respondiendo bien a tu pregunta, para llevar una correcta trazabilidad de la sostenibilidad y del alcance 3 es imprescindible meter tecnología. Porque cuando hablamos de reto, hablamos de riesgo y cuando hablamos de riesgo hablamos de dinero, ¿no? Y es donde nos entra, y luego el miedo, sí, ¿no? La parte del miedo, la incertidumbre y los entornos cambiantes. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Crees que la inteligencia del dato nos puede ayudar a anticipar estos riesgos logísticos o regulatorios en mercados internacionales? A ver, yo creo que no. O sea, sobre todo la parte regulatoria. Vale. Te hablo de la parte regulatoria, estamos a merced del regulador. Y el regulador se mueve mucho más, por lo menos en mi opinión, mucho más de lo que parece con respecto a cosas que van pasando. Pablo ha habido un momento que ha dicho, bueno, os voy a contar esto. Bueno, esto valía para la semana pasada, para esta semana ya no me termina de valer y van pasando cosas y los reguladores van haciendo lo que pueden y como pueden. ¿Resiliencia se llama ahora? Sí, yo no sé, al final sí, adaptabilidad a lo que viene. Insisto, yo creo que antes de que entrara Trump nadie se esperaba que tuviéramos que subir todos los presupuestos de defensa de la Unión Europea del 2 al 5 y somos los únicos que pensamos que todavía no lo tenemos que hacer, pero lo tendremos que hacer porque no nos va a quedar otra. Al final, si inviertes ahí, pues vas a tener que desinvertir en otra parte y han venido moratorias en la fase regulatoria de la transición verde. Yo considero que todo lo que seamos capaces de generar esa sostenibilidad que hablábamos antes, que tenga un impacto positivo en la parte económica, va a ser razonablemente rápida las adopciones, todo lo que no. Ahora bien, en la parte regulatoria no va a haber cambio, en la parte, o sea, cómo puede la inteligencia artificial, por ejemplo, que esto es, como decías antes, el perejil de todas las salsas, ayudarnos a abordar la parte de sostenibilidad, evidentemente, tanto en medición como en reducción, todo lo que sea, nos tiene mucho que tener mapeados cuáles son los servicios logísticos alrededor del mundo y cuál es previamente la huella de carbono que va a tener y con eso poder desarrollar servicios logísticos alternativos para clientes que
tiene muchísimo sentido y ahí la IA tiene, la tecnología en general tiene bastante que aportarnos. Lourdes, ¿tú qué piensas de esto? Hacía así un poco, ¿no? La parte de la inteligencia de datos, ¿crees que puede ayudar a anticipar? Sobre todo en la parte regulatoria, ¿no? Que era donde... Pues yo creo, claro, no le voy, que él se No, dedica al dato, pero... Bueno, estamos aquí para debatir, no tenemos por qué estar de acuerdo a lo en mejor todo, porque cada uno lo veis desde una perspectiva. Ya, sí, puede ser. A mí el dato me parece ahora... Imprescindible, ¿no? Imprescindible. Ojo, que a mí también. Lo que no creo es que vaya a cambiar al regulador, o sea, el dato, yo vivo del dato. Ya, o sea, que ya te va bien, ¿no? La reflexión. Que va bien. No, pero yo creo, o sea, el regulador está exigiendo dato todo el rato. Correcto. Y a medida que coja dato, yo creo que va a ir dibujando. No sé, creo que sí. Lo que sí que va a dibujar es el mercado, eso desde luego. O sea, el ejercicio de transparencia, lo que quiere el regulador con el dato es que regule al mercado. Eso sí que lo creo. O sea, a igualdad de diccionario con el dato, que luego los que funcionamos en el mercado los interpretemos como consideremos. Entonces, esto es una herramienta muy poderosa. Totalmente. La información es poder, ¿no? Claro, claro. Por eso creo que quizás no es lo que dictamine la regulación, pero sí que el dato va, creo humildemente que va a determinar las reglas del juego del mercado. Y en tu caso, Iñaki, ¿de qué forma crees que afecta la sostenibilidad logística a la elección de proveedores, a la relación con los clientes? Porque hablábamos de que, pues bueno, todo el tema de la sostenibilidad afecta directamente a la cadena de suministro y te puede o meter en el juego o sacarte de él, ¿no? Sí. ¿Crees que ahí afecta en todo lo que es esta parte de proveedores y cliente? Yo creo que, bueno, ahora creo que vivimos un momento un poco de incertidumbre, aunque en mi opinión, bueno, en nuestra opinión, porque realmente, digamos, una opinión del grupo, cuando se ha producido esta corriente de simplificación en Europa, que viene motivada por la necesidad de ser más competitivos, Así evidente, es. como antes nos De comentaba ser Pablo, ágiles, claro. ¿no? En ese momento, pongamos el último trimestre del año pasado, se generó la sensación de, ahora todo esto que tenemos de sostenibilidad va a empezar a caer, ¿no? Y realmente yo creo que no es así. O sea, o al menos no tanto, o al menos quizás lo que podemos empezar a entrar es en periodos cíclicos. Hasta ahora probablemente la sostenibilidad ha sido una recta, diagonal, hacia arriba, y ahora quizás a lo mejor entremos en periodos más lógicos, quizás, de cíclicos. Pero nosotros tenemos algún termómetro que nos está diciendo que las empresas siguen apostando por la sostenibilidad. Este producto ese servicio que os he contado antes, que se llama Go Green Plus, que permite a las empresas reducir su huella de carbono al alcance 3, a día de ayer, acumulado a mayo, ha crecido un 112%. Nosotros, insisto, no nos llevamos, o sea, simplemente lo ponemos en el mercado para nuestros clientes, y nuestra sensación a principio de año es, esto se nos va a caer. Porque el cliente elige el porcentaje que quiere reducir, lo que quiere invertir en esto, etcétera. Y en contra de lo que habíamos pensado, pues sigue siendo un factor de elegibilidad la sostenibilidad, porque ya digo, es un pequeño termómetro, pero que nos ha sorprendido. ¿El precio es mayor? Tienes que pagar un suplemento para poder, digamos, comprar ese SAF, contribuir a la compra de ese SAF que genera esa reducción de emisiones. Y los clientes lo siguen haciendo y lo están haciendo ¿Y lo valoran? el doble que el año pasado, y lo están valorando. A nosotros personalmente nos ha sorprendido que la apuesta haya continuado. Evidentemente es un servicio incipiente, ¿no? Esto tiene un servicio que lleva 2 años, pivotará. y ya sabemos todos que en el momento incipiente pues las novedad, cosas crecen más, ¿no? Pero en ese momento en el que se produjo esta sensación de que posiblemente íbamos a ir hacia atrás, pues era una incertidumbre que afortunadamente
pues son buenas noticias, en mi opinión. Claro. En esta línea, ¿qué sectores o proyectos se están destacando como modelos de inversión responsable? ¿Qué es lo que estáis detectando vosotros? Bueno, en el banco la verdad es que, o sea, como actividades no descubro nada si evidentemente lo más tangible, las empresas están en la eficiencia energética, transporte limpio, economía circular, huella hídrica, o sea, residuos, gestión de residuos, este tipo de cuestiones en el impacto ambiental, pues obviamente es lo más tangible, proyectos muy concretos, inversiones, pero a mí me gusta mucho hablar de lo que sí detectamos y es realmente significativo, es cómo las empresas están trabajando la sostenibilidad poco a poco desde un punto de vista estratégico en su perfil, o sea, como forma de gestionar su compañía. O sea, no es que de repente decido, oye, voy a invertir en placas fotovoltaicas porque el autoconsumo es más barato. Eso se hacía, se hace y se hará. Pero no responde a ningún plan estratégico ni a ningún plan director de sostenibilidad. Se hace por puramente económico. Y está muy bien, porque la iniciativa económica de que te salga más rentable, pues todos, oye, como compañía tenemos la obligación de hacer. Y esto está bien. Pero lo que sí que es muy bonito, nosotros desde nuestro equipo de sostenibilidad, que es un poco lo que trabajamos más desde la pyme, mediana empresa y empresas un poquito más grandes, es de la gestión de la sostenibilidad como gestión en la toma de decisiones. O sea, realmente saber hacia dónde vas, porque ahí es cuando realmente sacas rédito de la sostenibilidad. Entonces yo creo que las compañías que en un determinado momento pagan la compra de SAF para reducir su huella de carbono y que digas, ostras, pero es que está haciendo un pago. No, ya, claro, es que tiene clarísimo que quiere reducir su huella de carbono porque la cadena de valor, si no deja de ser un proveedor de tal, o si no deja de tener acceso a la licitación de no sé cuantitos, o si no, a lo mejor en un futuro ya le ha dicho el banco que, ojo, cuidado, porque los costes de capital pueden venir con curvas, si al final no nos descarbonizamos, o porque tiene que cumplir con el reglamento de cambio climático que ha entrado en vigor en España de cara al 2026. O sea, quiere decir que al final, más allá de sectores o inversiones muy concretas que luego se materializan, yo creo que aquí lo significativo y lo que sí que se está dando un cambio importante, o por lo menos los que somos traccionadores de la sostenibilidad, es que sea parte de la gestión de la compañía. Esto es muy importante. También entraría en la parte moral, ¿no? De compromiso y de absolutamente. querer. O sea, eso también tiene que estar en la misión de la empresa, ¿no? En esa parte de valores. Sí. Aunque evidentemente lo primero que pica es la eso parte te iba a decir. económica, pero queremos ponerle un componente romántico, ¿no? O sea, sí, la parte romántica tiene que estar, pero nosotros que nos sentamos con muchísimas compañías... Si no te lo crees, tampoco lo haces. Claro, o sea, tú tienes que ver, o sea, las compañías tienen que ganar dinero, si no se van al traste. ONGs no son. Correcto. Y tampoco les dais crédito si no ganan. Exacto, claro, porque nosotros tenemos que ganar dinero también. Claro, o sea, no vamos a dar dinero a quien no nos pueda devolver la deuda, esto está claro, ¿no? Entonces, para que den el salto del convencimiento, les tienes que abrir la visión de la oportunidad. Y eso es lo que hacemos realmente, dependiendo del sector, la cadena de valor, toda la normativa que recae, todo lo que viene, que hacen sus peers. Entonces, todo ese análisis y ese acompañamiento que nosotros, que hemos apostado por una apuesta de valor de acompañamiento en el banco, lo que hacemos es, con la dirección ejecutiva de las compañías o con el propietario, con la propiedad, decirles, esto es rentable y además tiene un tinte de colaboración, por supuesto, social y de responsabilidad, ¿no? Y ambas cosas debe de ser lo que impulsa. En esa línea, ¿qué oportunidades crees que ofrece el reporting ESG para que una empresa gane competitividad y acceso a mercados o financiación en esta parte de capital? Pues muchísima. O sea, yo creo que se mete todo el mundo con el reporting de sostenibilidad. Es verdad que es un dolor de muelas y como lo habían parido era horrible. Menos mal que lo han parado. Esa es mi opinión, porque ahora se pueden hacer las cosas más pensadas y con más cabeza. Dicho lo cual, yo creo
que la era de la transparencia en lo que hagas con sostenibilidad te abre muchísimas oportunidades. Lo he comentado antes. Al final, desde aquellos negocios donde el patrón de consumo retail ya viene en algunos sectores teniendo cierta proximidad a experiencias sostenibles y demás, hasta la cadena de valor, hasta el mercado de capitales, hasta el mercado de finanzas ordinarias de las entidades financieras, licitaciones públicas. O sea, es que es un abanico muy grande. Es un abanico que, en donde te mueves tú, que da igual a lo que te dediques. Si es que da lo mismo. Al final, cuanto más trabajado tengas y más transparencia digas lo que estás haciendo en términos de sostenibilidad, más alcanzarás la oportunidad de mercado que ofrece este ámbito. En esta línea, ¿cómo ayudáis vosotros a las pymes a adaptarse a las nuevas normativas ambientales, tanto en el comercio internacional como toda la parte del CBAM que viene, o los criterios de ESG o en la cadena logística? Bueno, nosotros, yo diría que toda esta parte de regulación de comercio internacional lo descansamos sobre nuestros departamentos de aduanas, que bueno, pues tenemos a gala de que son muy especialistas y que están muy cerca del cliente y digamos, como algo más tangible para ayudarles expresamente, pues lo que os he contado antes, ¿no? Del servicio Go Green Plus, que les permite, pues con una pequeña aportación en cada envío, en función de los kilos, del destino, etcétera, pues que les permite directamente reducir su huella de carbono y poder reportar eso en los informes de sostenibilidad, como antes nos comentaba Lourdes, etcétera. Yo diría que básicamente eso, ¿no? Bueno, ya he explicado un poco el producto, o sea que no me enrollo más, pero simplemente lo que quiero destacar es que a nosotros le damos mucha importancia a este servicio porque es pionero en el sector de la logística, aunque digamos cualquiera de nosotros como pasajero de una línea aérea podemos compensar nuestras emisiones de vuelo pagando un poco más. Pues algo parecido, pero todo completamente certificado, auditado por SGS, etcétera, pues es lo que tenemos montado para que nuestros clientes, ya insisto, sin ningún ánimo de lucro por nuestra parte, sino ayudarles a que puedan realmente reducir y no compensar, sino directamente reducir su huella de alcance 3. ¿Qué errores crees que son los más comunes que cometen la empresa al intentar pues, digitalizar estos procesos en procesos de internacionalización y no teniendo en cuenta la sostenibilidad? A ver, yo creo que cuando abordan procesos de reporting ESG, lo primero que, sobre todo la pyme, nosotros trabajamos con varias, el gran problema es que van muy perdidas y tampoco a veces se ponen en manos de profesionales que les podamos ayudar a cómo ordenar. Sí, como decías, es un dolor de cabeza para una gran empresa, para una pyme es un dolor de cabeza y medio, porque al final yo me considero pyme, somos 4 y el corneta y sabemos de lo que sabemos y tenemos que estar en todos los frentes y hace falta. Luego pensar que con una hoja Excel lo vas a hacer y con una hoja Excel es muy difícil. O con la IA, ¿no? Es muy difícil, sí. Preguntándole al ChatGPT a ver cómo avanzamos. Yo creo que hay muchísimos datos que tener en cuenta y establecer una estrategia clara de cómo quieres abordar tu estrategia de sostenibilidad. Como decíamos, como bien decías, hay una parte que es muy romántica, que tenemos que ir acompañando de otra parte que es mucho menos romántica y más operativa. En esta línea, si se puede contar, ¿qué métricas internas utilizáis para saber si realmente las empresas están avanzando en sostenibilidad real y no solo en comunicación? Pues nosotros, dentro del mercado de finanzas sostenibles, nosotros tenemos un producto de financiación que lo desarrollamos mucho y además es muy bonito porque ves la evolución del cliente, que son los préstamos ligados a indicadores de sostenibilidad. Es algo tan sencillo como coger pues, un indicador huella de carbono y te dice el cliente, este es mi plan de reducción. Es verdad que valoramos si la ambición que tiene anualmente es ambiciosa o no, porque claro, no, y entonces
pasa por unos filtros que tiene que cumplir una serie de características internacionales de la Loan Market Association. O sea, todos los bancos estamos bajo el paraguas de una asociación a nivel internacional que se llama la Loan Market Association y que dentro de las finanzas sostenibles nos explican qué características tienen que tener esas finanzas para considerarlos sostenibles. Bien, pues uno de estos productos que son ligados a los indicadores, cuando tú lo tienes y lo firmas con un cliente, lo que haces es verificar el logro de eso. Y teniendo en cuenta ese logro, vas bonificando el precio, no de una forma a lo loco, y esto lo digo para no generar falsas expectativas. Falsas expectativas, pero lo que hace, yo siempre digo que las finanzas sostenibles lo que hace es, al final, cerrar el círculo del compromiso con la sostenibilidad del cliente, con el banco, que es un principal stakeholder de él, ¿vale? Y nosotros tener información del cliente que va a retroalimentar este ámbito que es absolutamente fundamental ya conocer a nuestros clientes desde este ámbito también. Por tanto, ¿qué indicadores realmente contrastamos que se están cumpliendo y que están evolucionando? Pues a través de las finanzas sostenibles sería un buen ejemplo. Evidentemente, toda aquella información no financiera, y ahora con el reporting de CSRD y demás para clientes a quien le toque, va a ser, como son auditados, pues va a ser evidentemente información pública que vamos a utilizar de los clientes y que compartiremos para ver cómo están realizando los deberes en sostenibilidad. Al final eso también sirve de palanca, ¿no? Claro, para otros, el decir, oye, mira, son casos prácticos, casos reales, donde es donde las empresas se identifican. Nosotros muchas veces cuando hacemos jornadas o talleres, etcétera, al final yo siempre digo que la guinda del pastel es el testimonio, porque es con quien tú te identificas y dices, bueno, pues me veo en este espejo y si él lo ha conseguido, pues oye, yo creo que también, ¿no? Claro. En vuestro caso, ¿qué indicadores, qué métricas tenéis para saber si están avanzando? Hombre, de cara al cliente tenemos muy pocas, porque no hacemos ese screening, digamos, nos valen todos los clientes, ¿no? Claro, claro. Bueno, se hacen cosas, ¿no?, para evitar problemas. Pero quizás lo que antes os he contado, el barómetro que puede suponer este producto y su crecimiento, pues nos ha dado una verdadera sorpresa y una alegría. Incluso es posible que, esto sí que ya de manera completamente altruista, un cliente, digamos, llamémosle particular, que no tiene cuenta con nosotros, tiene la posibilidad de clicar y pagar unos céntimos más por su envío sin recibir ninguna certificación ni nada por nuestra parte. Para recibir toda esa certificación tiene que tener una cuenta, firmar un contrato, no sé qué. Y eso también está creciendo. Es decir, que sin ninguna contraprestación por nuestra parte, un cliente que hace un envío a nivel particular y clica el servicio Go Green Plus también está creciendo. O sea que bueno. Son pequeños termómetros, no tenemos mucho más información. En vuestro caso, Hugo, no sé si tenéis ese tipo de métricas. Nosotros ayudamos a los clientes a performar sus propios KPIs. Y bajo tu punto de vista de lo que estáis viendo, de cómo evoluciona todo, ¿cuál crees que sería el principal motor de cambio en sostenibilidad empresarial en los próximos 5 años? 5 incluso me parece un poco atrevido tal y como hacemos. En los próximos años. Normativa, cliente, tecnología, una combinación de las tres. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Sin duda va a ser una combinación de las tres. Estamos muy a merced todavía, insisto en el mensaje de que queremos estar todos muy concienciados, pero por lo menos en nuestra experiencia vivimos o hay un viento de cola de normativa o los clientes vienen y van. Nosotros tenemos mucho cliente que son transitarios y el transitario aparece una normativa, salen dos noticias y te llaman de, oye, ¿te acuerdas que hablamos hace 4 meses cómo llevamos esto y cómo lo podemos implementar? Y salen 2 noticias al final del Q4 o Q1 de este año y empiezas a hacer la llamada al revés de, oye, ¿cómo llevamos esto? Sí, por el momento lo hemos parado un poco, estamos esperando, con lo que para mí la regulación es principal. Los clientes, evidentemente, yo creo que también es una parte detrás de la regulación, pero en la parte de logística hubo un momento bastante particular porque se notificó que Inditex dejó de trabajar con una naviera con un porcentaje, no sé los volúmenes que mueven Inditex, pero no tienen que ser pequeños, que tenía como un 15 o un 20% de
de su carga porque no cumplía con criterios ESG. Y empezaron a correr pero vamos, como si no hubiese un mañana, porque había habido, pues Claro. es la noticia, es la regulación, pero al final es un cliente que le está empujando, está empujando más arriba, porque viene, no sé si porque está viendo otra cosa a nivel estratégico, pero está empujando por esa concienciación como Claro, compañía. muchas veces esas palancas de impulso es, que cuando ya pasa algo, cuando apreciamos el riesgo es que real. viene el lobo, pero así ya que es. el lobo Y aparece, ya lo tienes aquí. ¿no? Y luego hay una parte de tecnología evidente, como comentaba Pablo, insisto, o sea, si todos queremos ser más verdes, pero no queremos gastar más dinero. Antes habéis dicho que todos podemos, yo creo que todos volamos. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis volado y habéis dicho, mira, no, Ryanair me cuesta 70 euros para ir a Dublín, pero voy a pagar 82 porque voy a coger este más verde? Y las empresas somos un reflejo de las personas que estamos trabajando en todas esas empresas. En el momento consiguiéramos que lo verde sea más barato o por lo menos sea igual o las distorsiones sean menores, vamos a ir acompañados, con lo que para mí evidentemente van a ser los 3 pilares que van a ir moviendo la agenda de sostenibilidad a nivel mundial. En vuestro caso, ¿qué consideráis? Pues yo creo que lo que hemos vivido, el motor fundamental, yo creo, ha sido la regulación y por eso nos ha puesto en un momento ¡bum!, en el otro lado. O sea, ha sido en el momento en que hemos pegado el frenazo, nos ponemos en el otro lado y lo metemos en un cajón. Entonces, quiero pensar que venimos, estoy de acuerdo con Iñaki en que yo creo que la sostenibilidad va a formar parte ya de ciclos, ¿no? Y un poquito menos extremos. Nos metió una regulación tan brutal que nos pusieron al pie de los caballos a todos y ahora lo que digo. Entonces yo creo que sí que, o a lo mejor es que es un deseo y entonces ya lo veo todo así. Yo quiero. Pero las empresas empiezan a hablar de la sostenibilidad realmente como una oportunidad. ¿Que esto viene de la mano de un empujón de la normativa? Sí. Pero yo quiero pensar que empezamos a ver un ciclo en el que ya empiezan a tocar la sostenibilidad como una forma de gestión. Esto abre oportunidades. Esto está en el mercado. Esto nos hablaba Iñaki que la gente paga. Entonces, ¿todo el mundo paga para irse a Dublín más caro? No. Oye, pero ¿hay empresas que empiezan a pagar? Sí. O sea, ¿el patrón de consumo empieza a cambiar un poquito? Sí. ¿La cadena de valor empieza a cambiar? Sí. ¿Es más eficiente en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo mejor gestionar los residuos? Pues sí. ¿Y ahorrar agua? Pues también. Es que todo eso es sostenibilidad. Entonces, lo que pasa es que lo tienes que pensar bien. Entonces yo creo que la empresa poco a poco va a empezar a comer terreno a la normativa, o así lo quiero ver yo. Un par de últimas preguntas que tengo en esta línea. ¿Hay algún país o región que consideréis referente por su modelo de internacionalización sostenible? Esta es una pregunta difícil, ¿no? ¿Alguien que os venga a la cabeza? Esta es la de pillar, esta es la pregunta de pillar. Esta es la de pillar. Esta me la he apuntado no sabría yo. decirte, Luz, la verdad, sinceramente. Si se os ocurre a alguien o realmente creéis que estamos más o menos todos igual. A ver, yo creo que Europa en términos generales abanderamos bastante este tema, ¿no? De hecho, cuando llegas a LATAM, nosotros tenemos mucho cliente en LATAM, y cuando llegas a Queda LATAM mucho y por se hacer. habla de sostenibilidad, Flipan. los ojos son tan grandes como la pantalla de Teams. O sea, es que no están... Yo creo que en el fondo depende, o sea, la sostenibilidad no deja de ser un valor que al final tiene que generar un retorno. Entonces, allá donde ese valor sea apreciado y te permita tener elegibilidad en el mercado y tener más clientes, etcétera, pues va a generar por detrás ese retorno, ¿no? Entonces, va a depender un poco de eso, yo creo. Es una empresa donde tiene su foco de mercado en una determinada zona donde ese valor se puede monetizar o se puede tener retorno, pues apostará por la sostenibilidad. Si en esa zona no genera tanto valor o tanto retorno, pues apostará más tarde. Pero no, yo creo que es que no
no deja de ser la sostenibilidad algo que genera valor y que tiene que tener un retorno por detrás, si no... Claro. Totalmente. Esta no es de pillar. La última, para poder finalizar la mesa. ¿Qué consejo daríais a una empresa que no ha iniciado ninguna acción concreta en sostenibilidad? Es cierto que muchos dicen, no, nosotros cumplimos el ODS tal o cual, pero vemos que queda muchísimo por hacer. Lourdes comentaba que se abre una ventana de oportunidad y que vamos a pensar que esto es para tener algo mejor, ¿no? Y que es cierto que hay una parte económica de regulación, pero ¿qué consejo le darías? Porque parece que las grandes sois los tractores y que las pymes son siempre las que van un poco a última, a la cola o que van un poquito más despacito, vamos a dejarlo así. Yo, sin ser especialista, yo creo que ese análisis que creo que se ha mencionado en algún momento durante la mañana, ese análisis de riesgos y oportunidades es fundamental. Es decir, y allá donde la sostenibilidad se convierte en una oportunidad con un buen análisis, que yo no sería capaz de hacerlo o de liderarlo, pero que entiendo que es la herramienta fundamental para que la empresa dé el paso, ¿no? Es decir, aquí tengo una oportunidad y voy a dar el paso con la intención de que luego tenga ese retorno que comentábamos antes. Pero claro, cada sector es diferente, cada realidad de empresa es distinta y yo creo que ese análisis bien enfocado en la realidad de tu empresa debería ser la herramienta. Bajo tu perspectiva, Hugo. Yo creo que hay un tema de concienciación. Si estamos hablando de pymes, el CEO de esa pyme tiene que estar 100% concienciado y saber que es estratégico. O sea, estamos hablando de que hasta el Q4 pasa una cosa, en Q1 pasa otra, luego hablamos de ciclos, pero para mí los ciclos no van a ser así, los ciclos van a ser así. O sea, la sostenibilidad va a ir creciendo. Lo que pasa es que posiblemente, y creo que encima va a ser hasta bueno para muchos, no va a ir a la velocidad que parecía que iba en Q3 del año pasado y ahora va a ir un poco más lento y luego va a ir un poco más rápido, pero cada vez el mundo está pidiendo y necesitando ser más sostenibles, con lo que esto va a llegar desde el sillón del CEO. Cuando tienes una pyme pero eres ambicioso, tienes que dibujar quién es tu empresa o cómo te gustaría ser tu empresa, por lo menos en 4 pilares estratégicos dentro de 10, de 15 o de 20 años. Lo tienes que vertebrar y lo tienes que vertebrar cuanto antes. Y lo tienes que meter en el discurso y tienes que saber cuál va a ser tu velocidad y si quieres ser follower o quieres ser... O sea, y está bien todo, pero que es algo de lo que por mucho que te metas la cabeza abajo de esto como las avestruces, el culo se te queda fuera. No nos queda otra que no hay otra porque es estratégico, es un movimiento mundial y no va a cambiar. Ha venido para quedarse. Sí, irá más rápido o más lento, pero irá. Lourdes, broche final. Bueno, es que es un poco lo que han dicho mis compañeros. O sea, una empresa pequeña, aunque sea muy pequeña, que la propiedad o el CEO realmente lo vean como algo que va a incrementar el valor de su compañía. ¿no? Al final, claro. Da igual el tamaño de la empresa, da igual. Todos tenemos algo que aportar, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, además muchísimas veces, ¿y cuántos indicadores tiene que tener el plan director? Da igual, los que tú quieras, cada uno hace con su compañero lo que le da la gana. Quien da lo que pero tiene, hazlo, ¿no? O sea, uno. Me voy a poner con la huella, muy bien. Me voy a poner con la huella y la forma, fenomenal. Pero analiza riesgos y oportunidades en la cabeza del CEO. Esto lo tengo que explotar, pero esto me da y me pongo. Pequeñito, así de pequeñito, de 2 años, pero hacerlo, caminar. Y dentro de 2 años, pero si eso nos ha pasado a nosotros en Caixa. Nosotros en Caixa el primer plan estratégico que incluíamos la sostenibilidad, pues era otro momento del banco, era de construcción de impacto. Ahora que ya estamos más maduros, con la gobernanza determinada, con la dirección, el comité de dirección implicado, ¿verdad? Pues ahora hemos hecho otro plan estratégico que es evolutivo del primero. Pues si eso lo hacemos en Caixa, que somos 40.000 empleados y un gran banco, pues imagínate una pyme. Claro. Pero ponerse, a poquito que sea, pero ponerse. Muy bien.
Bueno, pues quiero dar las gracias a todos los participantes, ponentes e instituciones colaboradoras por hacer posible este CE Inteligencia 2025. Espero que la sesión que hemos tenido hoy pues haya ofrecido ideas valiosas, contactos estratégicos como los que nos acompañan hoy y sobre todo una visión más clara de cómo avanzar hacia la internacionalización responsable, inteligente y sostenible. Me gustaría que aprovechen ahora los encuentros B2B que tenemos y el espacio de networking donde podrán conversar con los técnicos de IBACE, Internacional y de Cámara Valencia. Les animamos a que pregunten en las convocatorias abiertas, por ejemplo, como Expande Digital, que la tenemos ahora mismo y donde todavía nos quedan algunas plazas, así como líneas de apoyo, ayudas disponibles para acompañarles en el proceso de internacionalización de la empresa. Simplemente decirles que desde Cámara Valencia y IBACE seguiremos trabajando para apoyar a nuestras empresas en esta transformación. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima edición. Gracias. Gracias.